Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT y MOSFET, ahora veremos al amplificador Darlington, que está formado por transistores BJT y MOSFET. Como una pequeña introducción, vamos a ver los amplificadores básicos de pequeña señal de una etapa con MOSFETs. Observen cómo este amplificador es un amplificador surtidor común, dado que la señal de entrada se está inyectando entre los terminales de la puerta y del surtidor, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y surtidor. Por lo tanto, el surtidor, el terminal del surtidor, es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Este amplificador también es un surtidor común, puesto que la señal de entrada se está inyectando entre la puerta y el terminal del surtidor, y la salida se está tomando entre el drenador y el terminal del surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Acá tenemos el amplificador puerta común. Noten cómo la señal de entrada se está inyectando entre el terminal del surtidor con respecto a la puerta, y la salida se está tomando entre el terminal del drenador con respecto a la puerta. Por lo tanto, la puerta es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Aquí también tenemos un amplificador puerta común, dado que la señal de entrada se está inyectando entre los terminales del surtidor y la puerta, y la salida se está tomando entre los terminales del drenador y la puerta. Por lo tanto, el terminal de la puerta es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Del mismo modo, este es un amplificador drenador común, dado que la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la puerta y el terminal del drenador, y la salida se está tomando entre los terminales del surtidor y drenador. Por lo tanto, el drenador es común tanto a la entrada del circuito como a la salida del circuito. Asimismo, les muestro algunos amplificadores multietapa, ¿no?, con MOSFET. Acá tenemos la unión de un amplificador surtidor común con un amplificador drenador común. Acá tenemos un amplificador surtidor común con un amplificador puerta común, también se le conoce como cascode o cascodo. Acá tenemos un amplificador drenador común con un amplificador puerta común. También hemos visto al amplificador emisor común realimentado, y cómo las expresiones para parámetros tales como la ganancia de tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida pueden aplicarse a amplificadores realimentados surtidor común. Es decir, acá tenemos un par de amplificadores emisor común realimentados, ¿no? Y en videos anteriores, abajo en la descripción de este video les dejo el link, hemos visto cómo se puede hallar parámetros tales como la resistencia de entrada, resistencia de salida, y también la ganancia de estos amplificadores, ¿no? Y cómo estos parámetros sin problemas pueden aplicarse a amplificadores realimentados de tipo surtidor común. Observen que el único cambio que hemos hecho es sacar los transistores BJT y colocar transistores MOSFET. Entonces, de las relaciones obtenidas de la resistencia entrada, resistencia y salida, y también ganancia de voltaje, por ejemplo V0 sobre Vs, ¿no?, a partir de dichas relaciones que se hayan obtenido aquí con transistores BJT, se puede hacer que el Rp tienda a infinito y el Re, que es propio del transistor BJT, ¿no?, ahora tienda a 1 sobre Gm, siendo Gm la transconductancia del MOSFET, y 1 sobre Gm es igual a Rs. Es decir, los parámetros que aquí se hallaron, las expresiones que se hallaron de aquí, ¿no?, con transistores BJT, tales como la ganancia, tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida, pueden ser reutilizadas, ¿no?, en este tipo de amplificadores con transistores MOSFET si se hacen los cambios convenientes. Recordemos también que la realimentación de la forma más simple es cuando la señal de salida tiene un camino hacia la entrada, ¿no? Por ejemplo, a través de esta resistencia, la señal de salida se realimenta hacia la entrada, ¿no?, a través de esta resistencia, por ejemplo, ¿no? Hoy día vamos a analizar a la configuración Darlington con transistores MOSFETs más BJTs y su posterior inclusión en un circuito amplificador. Por ejemplo, acá tenemos un circuito Darlington que está conformado por un BJT y un MOSFET. Así también podemos colocar más bien aquí en la entrada a un MOSFET y un BJT, y aquí una resistencia RS.
Entonces, a partir de estos circuitos, de estas configuraciones, vamos a calcular la corriente a la salida como una función de la señal de entrada, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, para posteriormente poderlos usar cuando este tipo de configuración sea parte de un circuito amplificador para hallar, por ejemplo, la ganancia de tensión. Entonces, en el presente estudio no podemos usar los métodos de análisis por inspección presentados en los videos anteriores, y sí vamos a usar el modelo pi híbrido aproximado para nuestros cálculos. Aproximado me refiero al modelo aproximado para los transistores bipolares. Entonces, el análisis del amplificador Darlington con transistores MOSFET más BJT, ¿no? Este análisis se hará en pequeña señal y se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, tales como la transconductancia, ya sea para el MOSFET o para el BJT, el RPI y el RE, ambos propios del BJT. También se supone que las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar en off. Asimismo, los capacitores van a estar en cortocircuito. Aquí tenemos un circuito completo, por ejemplo, ¿no? Donde esta punta de flecha de aquí en realidad representa a una fuente de tensión independiente en DC. Y dado que vamos a analizar el circuito en pequeña señal, hemos dicho que las fuentes independientes de tensión en DC van a estar en off, es decir, va a haber un cortocircuito allí. Vamos a cortocircuitar esta fuente, la vamos a apagar y tendremos lo siguiente. Esto, unido al hecho que también las fuentes independientes de corriente en DC van a estar en off, es decir, esta fuente de corriente va a estar en circuito abierto y los capacitores van a estar en cortocircuito, tendremos el siguiente circuito. Si lo redibujamos mejor, tendríamos lo siguiente. Entonces, para poder analizar de este circuito, por ejemplo, la ganancia de tensión B0 sobre B sub I, vamos a utilizar los parámetros que anteriormente les dije que íbamos a calcular. Por ejemplo, el I sub 0 que va a estar en función del B sub I. Dichos parámetros, ¿no? La RIN o la ROUT, dichos parámetros los vamos a reutilizar en este circuito amplificador y hallaremos entonces la ganancia de tensión E sub 0 sobre B sub I. Ahora, los modelos básicos que vamos a usar en pequeña señal, tanto del transistor bipolar como del MOSFET, son los mostrados. Este es para el transistor bipolar, ya sea para el transistor NPN o PNP, y este de aquí es para el transistor MOSFET, ¿no? Ya sea para un NMOS o PMOS. En esta secuencia de videos veremos lo siguiente. Los videos 1 y 2 ya han sido mostrados. Abajo en la descripción de este video les dejo los enlaces. Ahora vamos a ver el análisis en pequeña señal de la configuración Darlington, cuando este Darlington va a estar conformado por BJT y MOSFET. A partir de dicha configuración vamos a hallar los parámetros I sub 0 en función de B sub I, la RIN y la ROUT. Posteriormente, dicha configuración Darlington la colocaremos como parte de un circuito amplificador para poder hallar, por ejemplo, la ganancia de tensión, y para poder hallar dicha ganancia de tensión vamos a usar estos resultados que previamente hemos obtenido. Bien, vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden que del siguiente circuito, noten que hay aquí un transistor bipolar y un transistor MOSFET, hallemos el I sub 0, que es la corriente que llega hasta este nodo en función de B sub I. Después la resistencia de entrada, que miramos hacia acá, y la resistencia de salida que se mira hacia este nodo de acá, ¿no? Todo esto de acá. Bien, tal como hemos visto en los problemas anteriores, para hallar esto de acá, el I sub 0 como una función de B sub I, debemos de trabajar con el método de la transconductancia. La transconductancia equivalente del circuito. En donde de todo esto de acá, todo esto nosotros vamos a hallar una transconductancia equivalente
que será igual a I sub 0 sobre B sub I en la condición que B sub 0, este de acá, esté en corto. Bien, entonces vamos a dibujar este circuito con su modelo en pequeña señal, vale decir, vamos a aplicar dichos modelos de pequeña señal a los transistores. Por ejemplo, recordemos que el transistor bipolar, ya sea NPN o PNP, tiene este modelo en pequeña señal, el modelo pi híbrido, y aquí este transistor MOS de aquí tiene dos representaciones, ya sea el modelo pi híbrido o el modelo T. Vamos a usar este de aquí. Entonces comencemos de aquí del transistor BJT. Tendremos lo siguiente, esta es la parte A. Entonces el transistor bipolar tendremos, aquí está la base, transistor 1, acá está más menos Bpi 1, acá está Rpi 1, por acá va a estar GM1 Bpi hasta acá, hasta el emisor de 1, que en realidad es la puerta del transistor 2. Ahora esto va hacia el colector de 1, que en realidad el colector de 1 es el drenador de 2. Bien, ahora vamos a dibujar con otro color este de acá, la parte del MOSFET. Tendríamos acá acá sería más menos BGS2, y por acá GM2 BGS2, y esto va a estar aquí, DREN 2, en el DREN del transistor 2, y por acá va a estar esta resistencia, ¿no?, del surtidor, del terminal del surtidor de 2, el transistor 2, tenemos que sale la resistencia RS. Entonces estaría por acá así. Bien, para este lado de acá en la base 1 está la señal, el BI. Y para el drenador de acá de 2 y el colector de 1, que es el mismo nodo, está el B sub 0, pero el B sub 0 está en corto. Entonces el B sub 0 va a estar en cortocircuito, y en ese corto, ahí está el I sub 0. Y entonces vamos a hallar esta relación, vamos a hallar I sub 0 como una función de B sub I. Y para eso vemos este nodo, que observar que I sub 0 es igual a esta corriente más esta corriente. Entonces acá tenemos GM1 Bp1 más GM2 BGC2. Yo quiero I sub 0 en función de B sub I, entonces aquí el Bp1 y el BGC2 lo debo de colocar en función de B sub I. Bien, hay que notar lo siguiente, ¿no?, que acá la tensión en el surtidor de 2, tensión en el surtidor de 2 sería esta corriente por RS. Entonces sería GM2 BGS2 por RS. A esto le llamamos expresión 2. De tal manera que si yo hago una ley de tensión de Kirchhoff alrededor de esta malla de acá, como ley de tensión de Kirchhoff, sería B sub I es igual a Bp1 más BGS2 más B sub 2, expresión 3. Esta sería, perdón, la expresión 1. Bien, vamos a reemplazar 2 en 3 y tendríamos BI es igual a Bp1 más BGS2 más todo. Entonces puedo factorizar BGS2. BGC2 1 más GM2 por RS.
Esto le vamos a llamar expresión 4. Ahora hay que observar lo siguiente, que del circuito observen acá, esta es la corriente de colector en pequeña señal del transistor bipolar y por acá viene la corriente de base. Esta de acá es la corriente de base 1, que en realidad es Vp1 sobre Rp1. Y esta es la corriente de colector en pequeña señal. Entonces, corriente de base más corriente de colector vienen por acá. Esta sería la corriente de emisor 1, la suma de esta y esta. Ahora, muchas veces, ¿no?, que es lo que estamos trabajando nosotros a lo largo de todos estos videos, es que, por ejemplo, I de emisor, efectivamente, vamos a ponerlo así, Rpi más menos Vpi, Gm Vpi, y por acá el emisor, esta es la base y este es el colector, ¿no? Entonces por aquí está el I de emisor, que es igual a I de base más I de colector. La I de la base es Vpi sobre Rpi, más la I de colector es Gm Vpi. Entonces yo puedo decir que si beta es mucho mayor a 1, entonces cuando yo tenga beta más 1 es aproximadamente beta. ¿Y esto de qué me va a servir? Es que la corriente de emisor es igual a beta más 1 y de base. Entonces, si beta es mucho mayor a 1 y beta más 1 es aproximadamente beta, entonces I de emisor es aproximadamente I de colector. Lo que referiría de aquí sería que esta corriente de colector es mucho mayor que la corriente de base, ¿no? Entonces, I de emisor es aproximadamente GmVp. Ojo, esto es para el modelo aproximado, ¿ya? Este es para el modelo aproximado. Cuando usamos las corrientes en pequeña señal, ¿no? Si ustedes quieren usar la corriente así exacta, entonces la corriente de emisor a la hora que sumamos esta más esta sería Gm sobre alfa por Vp, ¿no? Esto sería ya el modelo más exacto, ¿no?, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Bien, vamos a usar lo aproximado. I de emisor es aproximadamente I de colector. Por lo tanto, I de emisor, que es igual a Vp1 sobre Rp1 más GmVp1 Gm1 es aproximadamente Gm1 Vp1, ya que este es igual a la I de colector 1. Pero observen cómo la corriente de emisor es igual a 0, dado que esto está abierto. Entonces, I de emisor 1 es igual a 0. O sea, Gm1 Vp1 es igual a 0. Para que esto sea 0 significa que en realidad, si esto es el Gm1 es un número, es constante, entonces Vp1 es igual a 0. Bien, esto lo podemos reemplazar, por ejemplo, en 4. Primero en 4 tendríamos lo siguiente. Bi es acá, esto sería igual a 0, entonces esto sería Bgs2, 1 más Gm2 por Rs. Entonces Bgs2 es igual a Bi 1 más Gm2 Rs. Y esto sería, bueno, no le ponemos número. Y esto también lo podemos reemplazar en 1. Y en 1. Acá Pi1 igual a 0. Todo esto se va, me quedaría solamente esto. Entonces, I sub 0, sí, le vamos a poner acá 5. I sub 0 es igual a Gm2 Bgs2. Entonces, el Bgs2 ya lo tengo, que es este de acá, de 5. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Lo reemplazamos, nos quedaría acá Gm2, 1 más Gm2 por Rs por Bs.
Listo, acá tenemos el I sub 0 en función de B sub I, pero podemos esto bajarlo acá, nos quedaría BI sobre 1 sobre GM2 más RS. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que según lo que nosotros tenemos para el transistor MOSFET, ¿no? 1 sobre GM es RS. En este caso el transistor MOSFET es el número 2, entonces 1 sobre GM2, esto es RS2. Por lo tanto, el I sub 0 es igual a BI sobre RS2 más RS. Listo, ya tenemos I sub 0 en función de BI. Y de acá, si ustedes quieren, podemos calcular la transconductancia equivalente que se halló en la condición que B sub 0 está en corto. Y esto es I sub 0 sobre BI. Podrían colocarlo como GM2, 1 más GM2 por RS. Y esto es también 1 sobre RS2 más RS. Listo, ya tenemos entonces la parte A. Vamos a la parte B con RIN, que va a ser mucho más sencillo. Dibujamos el modelo a pequeña señal, obviamente que es casi el mismo de acá, obviamente que no con B sub 0 aquí en corto, sino sino esto abierto, no se va a cualquier punto. Entonces acá sería más menos BI más menos BPI2 perdón, esto es RP1, perdón. GM1, BP1, el colector de 1 que es igual al drenador de 2. Y aquí más menos BGS2, RS y por acá la otra fuente. GM2 BGS2. Y esto va a cualquier punto. Rápidamente acá podemos establecer la resistencia de entrada, dado que efectivamente acá hay un RPI pero acá está en circuito abierto y acá hay un RS, entonces obviamente prima el circuito abierto, ¿no? Entonces la resistencia de entrada es infinita. Ahora, la parte de la resistencia y salida la vamos a hallar en la condición que BI esté en off. En buena cuenta significa que está en cortocircuito. Bien, para ello significaría pues que esto esté en corto, ¿no? Y vamos a ver la resistencia desde acá, desde este nodo de acá para acá. Si esto está en corto tendríamos lo siguiente. Si está en corto tendríamos algo así. GM1 BP1 acá más menos BGS2, por acá el RS, por acá sí, este es el surtidor, no, este es, sí, este es la puerta de 2, este es el surtidor de 2, sí. GM2 BGS2 y vamos a ver la resistencia desde acá, a la cual le vamos a colocar una fuente de test que manda una corriente test, de tal forma que R sub 0 es B test sobre I test. Bien, entonces observen que el I test es igual a GM1 BP1 más esta corriente de acá, esta corriente más esta GM2 BGS2. Ecuación, a ver cuál sería esta, ecuación 5, ecuación 6.
Observen también lo siguiente, que la GM1BP1 viene así, viene por acá, ¿no? Esta que es la corriente colector más la corriente base se suman siendo la corriente emisor, la que viene así, por acá. Pero dado que I de emisor es aproximadamente la I de colector, pues la I de colector es igual casi a la I de emisor, pues la corriente emisor es cero, porque esto está abierto. Entonces cero también es igual a esto. Por lo tanto, del circuito GM1BP1 es igual a 0. Esto de aquí es un número, entonces me aseguro que BP1 es igual a 0. Y esto lo reemplazamos en 6. Y test sería, todo esto es 0, GM2, BGS2. Bien. Ahora yo debo de ser capaz, ¿no? Para poder llegar a esta relación que BGS2 lo debo de poner en función del BTest. Bien. Entonces con BP1 igual a 0, ¿no? Esta fuente de acá es igual a 0. Dado que BP1 es igual a 0, entonces la corriente de esta fuente 0, esto se abre. Y BP1 igual a 0 significa que acá no hay caída de tensión. Entonces esto de acá lo puedo representar por un corto. Entonces al final el circuito me quedaría así. Lo puedo representar así el circuito. Y este es RS. Y por acá está más menos BTest e ITest. Y efectivamente ITest, la única corriente ITest no es esta, porque por acá hay circuito abierto, sino es esta, que es lo que estamos viendo acá. Bien. Noten aquí como este punto de acá, el menos, es lo mismo que acá. Y noten como este punto más se va aquí y se va a tierra. Y tierra es este punto de acá también. Entonces acá tenemos BGS2. Entonces, observen que aquí menos BGS2 es igual a la corriente que pasa por acá, que es esta de acá, esta, por RS. Ahora, todo esto es un número. Pues para que esto se cumpla, BGS2 debe de ser igual a 0. Entonces, en 7, ITEST es igual a 0. Entonces, R sub 0, que es BTest sobre ITEST, con ITEST igual a 0, R sub 0 es infinito. Circuito abierto. Bien. Esto de acá es C. Con todo esto hecho, nosotros podemos llegar a lo siguiente, que todo esto de acá, todo este circuito de acá, yo ya tengo sus parámetros principales. Yo ya tengo el I sub 0, que es igual a BI sobre RS2 más RS. Tengo acá el Rin, que es infinito, y tengo acá el RO, que también es infinito. Y también de todo esto de acá tengo el GM equivalente, que es 1 sobre RS2 más RS. Si ya tengo todo esto, yo podría construir su modelo en pequeña señal de todo esto, ¿no? Que sería este de acá. Acá está la puerta,
o este terminal es este de acá. Ahora este es este de acá. Por acá estaría el GM equivalente y este punto de acá es este de acá. Este va a otro sitio. El BI, noten que lo he usado entre este y este punto de acá, y este punto es tierra. Entonces si este es tierra, acá está el BI, y este BI controla esta fuente de acá. Bien, entonces esto sería el modelo equivalente en pequeña señal de todo esto de acá. Bien, ¿dónde nos podría servir esto, no? Si es que como siempre les digo, en lo que es circuitos analógicos se trabaja con resultados reutilizables, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo un circuito así, pongamos que este sea RC 1, y acá está B sub 0. Yo sé qué corriente viene por acá. Entonces yo, o hasta acá, hasta este no, entonces yo puedo calcular a que es igual B0. Como la corriente viene así, esto es más menos I sub 0 por RC, que en el fondo I sub 0 es esto, ¿no? Entonces esto es menos BI por RC sobre RS2 más RS. Entonces de acá yo puedo hallar la ganancia de tensión, que sería B0 sobre BI menos RC sobre RS2 más RS. Listo, ahí lo tienen. Ahora, este resultado de acá es bastante general, dado que yo podría decir a ver qué pasaría si el circuito es así, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un circuito así, 1, 2, y entonces puedo usar este resultado de acá, ¿no? Si es que quisiera hallar el I sub 0, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es cuando RS igual a 0. Entonces de acá nomás yo diría que esto es PI sobre RS2. Listo. Entonces miren cómo yo puedo aplicar las relaciones anteriores de este circuito, que es más general que este, ¿no? Bien. Bien, pasamos al siguiente problema. Bien, continuando entonces, en este segundo problema nos piden que del siguiente circuito, noten como hay un MOSFET y un transistor bipolar, hallemos I sub 0 en función de B sub I, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Bien, ya sabemos que para hallar este tipo de problemas, ¿no?, que I sub 0 esté en función de B sub I, hallamos la transconductancia equivalente de todo este circuito. Usamos entonces la transcon del circuito del circuito, que está dado por GM equivalente, que se halla en la condición que B sub 0 esté en corto, de I sub 0 sobre B sub I, ¿no? Entonces esta es la parte A. Vamos a dibujar el modelo de pequeña señal de todo este circuito. El modelo de pequeña señal del transistor MOSFET sabemos que es este de acá, o puede ser este. Yo voy a usar este de acá. Y el modelo en pequeña señal del transistor bipolar es este de aquí, ¿no? Ya sea NPN o PNP, es este de aquí. Bien, dibujemos entonces, por ejemplo, con verde, que sea esto de acá, del MOS, más menos BGC1. Acá está el surtidor de 1, acá está la fuente GM1 BGC1, acá está el drenador de 1, acá está la puerta del transistor 1. Ahora vamos para el transistor bipolar. El surtidor de 1 es la misma, es el mismo nodo que la puerta, perdón, que la base del transistor 2, perdón, la base del transistor 2.
Entonces aquí tendríamos a más menos Bpi2 Rpi2 y este de acá sería el emisor del transistor 2 y tendríamos esto de acá así, Gm2 Bpi2, ¿no? Y esto es el colector del transistor 2. Noten que del emisor de 2 viene una resistencia R a tierra y de acá, no, este es el B sub 0, no, acá está el B sub 0 y va a estar en corto. Y por ese corto pasa el I sub 0 que estoy queriendo hallar. Acá estaría más menos B sub I. Bien, ya lo tenemos listo. Entonces I sub 0 sería igual a la suma de esta corriente más esta corriente. Es decir, Gm1 BGS1 más Gm2 Bpi2 1. Y estos dos los debo yo de colocar en función de B sub I, ¿no? Para poder obtener esta relación de acá. Bien. Ahora, el Bpi2, observen que está acá, que sería la corriente de esta fuente por Rpi2. Entonces, tendríamos que esto es Gm1 Rpi2 BGS1. Esto le ponemos expresión 2 y la reemplazamos en 1. Por lo tanto, tendríamos que I sub 0 es igual a Gm1 BGS1 más Gm2 por todo eso. Entonces vamos a ordenar acá Gm1, Gm2, Rpi2. Vamos a dar más espacio. I sub 0 sería Gm1 BGS1 más Gm1 Gm2 Rpi2 por BGS1. Y todavía podemos factorizar el Gm1 BGS1. Vamos a factorizar este de acá. 1 más nos quedaría Gm2 por Rpi2. Ahora, esto de acá, el Gm2 Rpi2 es beta 2, ¿no? Del transistor bipolar 2. Entonces, también vamos a asumir que beta 2 es muchísimo mayor a 1. Entonces, 1 más beta 2 aproximadamente beta 2. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? I sub 0 es Gm1 beta 2 por BGS1. Sería aproximadamente el I sub 0, ¿no? Pues dado que estoy aproximando que esto es mucho mayor que 1. Ya, a esto le vamos a llamar expresión 3. ¿Sí? Y esto de acá, esto es lo que yo debo de colocar en función de B sub I. Ahora vamos a plantear una ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de esta malla de acá. Entonces BI es igual a BGC1 más Bpi2 más, aquí sería el emisor de 2, ¿no? Voltaje en el emisor de 2. Entonces BI es igual a BGC1 más Bpi2 más voltaje en el emisor del transistor 2. Bien, a esto le llamamos expresión 4. Ahora, Bpi2 ya lo tenemos en función de BGC1, ¿no? Entonces 2 en 4 tendríamos esto. BI es igual a BGC1 más Bpi2 Gm1 Rpi2
GM1 RP2 por BGC1 más PE2. Vamos a obviar esto ya, para no escribir tantas ecuaciones. Acá le ponemos D2 y esta sí sería la expresión 4. Bien, nos falta este de acá. Esto, a ver, ¿a qué es igual esto? Vamos a ver. Voltaje en el emisor 2. Noten que por acá viene la corriente de base 2, pequeña señal, por acá viene la corriente colector 2. Corriente de base 2 más corriente colector 2, por aquí pasa la corriente de emisor 2. Pero voy a asumir que beta es mucho mayor a 1. Entonces, con eso de acá, la I de colector es mucho mayor a la I de base, dado que ya sabemos por el problema anterior que hemos visto, ¿no? Es decir, si yo acá tengo lo que les comenté en el problema anterior, beta mayor a 1, beta mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta. Entonces I de emisor en pequeña señal es beta más 1 por I de base. Entonces como beta es mucho mayor a 1 y beta más 1 es aproximadamente beta, entonces es aproximadamente beta, entonces esto es beta veces I de base. Esto de acá es la I de colector. Por lo tanto, I de emisor es igual a aproximadamente I de colector. Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. I de emisor aproximadamente I de colector 2 en este caso. I de colector 2 está dado por esto. Entonces BE2, ¿no? Que es esta de acá, minúscula, BE2 es IC2 por RE. E IC2 es GM2 RE BPI2. Y BPI2 lo tenemos en función de BGC1, ¿no? Esto lo tenemos en función de BGC1. BPI2 es esta de acá. Entonces, esta de acá. Entonces, acá reemplazamos D2. Entonces, tendríamos que esto es GM2 RE GM1 RP2 BGS1. GM2 por RP2 es beta 2, entonces BE2 sería tendríamos aquí GM2 GM1 RE GM1 RE por beta 2, y esto lo reemplazamos en 4. Perdón, acá falta BGC1, claro, BGC1. Entonces todo esto lo reemplazamos en 4 y finalmente tenemos lo que queremos. BGC1 más GM1 RP2 BGS1 más BE2 GM1 RE beta 2 BGS1. Bien, entonces de acá vamos a despejar BGS1. BGS1 sería 1 más GM1 RP2 más GM1 beta 2 RE, y arriba tenemos ABI. Ya, y esto finalmente lo reemplazamos en 3, porque 3 yo necesito BGS1 en función de BI, que lo acabo de obtener. Entonces tendría I sub 0 GM1 beta 2 por todo esto. GM1 beta 2 por BI sobre todo esto. 1 más GM, no, RP2
más GM1 beta 2 RE. Todo esto lo paso a dividir. Bien, entonces acá sería 1 sobre GM1 beta 2. GM1 se va, me quedaría RP2 sobre beta 2 más RE. Estoy tratando de dejarlo de la manera más compacta posible, y como esto es 1 sobre GM1, esto es del transistor MOS, ¿no? Esto es del transistor MOS, acá este transistor. Entonces yo puedo trabajar, ¿no?, así: 1 sobre G1, 1 sobre Gm es igual a RS, entonces este es RS1. Por lo tanto, tratando de dejar este resultado lo más compacto posible, esto es I sub 0 BI sobre RS1 beta 2 más RP sobre beta, esto es RE2 más RE. Listo, finalmente he llegado a el I sub 0 en función de B sub I. Y de acá podría yo obtener la transconductancia equivalente, ¿no?, que se halló en la condición que B0 está en corto. Y esto es BI, BI no, esto sería 1 sobre RS1 beta 2 más R2 más RE. Listo. Ha sido un poco engorroso el análisis, pero así es. No hay forma de escaparnos. Bien. Ahora vamos a la parte B, que es muy rápida, que es hallar la resistencia de entrada. No, la resistencia de entrada, que es casi el mismo circuito de acá, no, solo que no con B sub 0 en cortocircuito, sino con B sub 0, este nodo de acá yendo a cualquier punto, ¿no?, dado que este no va hacia cualquier punto. Entonces aquí tendríamos lo siguiente: acá estaría más menos BI más menos BGS1. Desde acá ya vemos que la resistencia es infinita, porque acá hay circuito abierto. Acá está GM1 BGS1, acá está más menos BP2 RP2, por acá está la fuente de corriente dependiente GM2 BP2, y por acá va hacia cualquier punto, tal como me lo indica el problema. El problema me está diciendo, ¿no?, observen que desde este punto va hacia cualquier lado, ¿no?, o hay por ahí cualquier cosa. Directamente yo puedo mirar así, veo un circuito abierto, por lo tanto Rin es igual a infinito. Bien, ahora vamos con la Rout. La Rout es mirándolo desde aquí, ¿no?, con la condición que BI va a estar en corto. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Vamos a dibujar el modelo pequeña señal. RO se halla con BI en off, ¿no?, o sea, en corto. Entonces esto en cortocircuito estaría así. Acá tendríamos la fuente y por acá el RE. Entonces, para ver la resistencia equivalente desde este nodo, como siempre debemos de colocar una tensión test y una I-test, que manda una I-test. Por lo tanto, RO es B-test sobre I-test. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no?, que el I-test es igual a GM1, esta corriente de acá más esta de acá, BGS1 más GM2 BP2. ¿Qué ecuación la llamamos? Por acá, no, esta sería la ecuación
A ver, esta sería la ecuación ¿cuál es la ecuación 5? Sí, la ecuación 5. Sí, la ecuación 5. Ahora, hay que verificar que BP2 es RP2 por la corriente de esta fuente de acá. Entonces BP2 es GM1, RP2, BGC1, expresión 6. Ahora, aquí, voltaje en el emisor. Voltaje en el emisor de 2, transistor 2, sería la corriente de acá más la corriente de acá por RE. Pero nuevamente voy a hacerla, dado que por aquí viene la corriente de emisor, voy a suponer que esto es aproximadamente igual a la corriente de colector. Es decir, por acá viene la corriente de base, por acá viene la corriente de colector, voy a suponer que I de emisor es aproximadamente I de colector. Ustedes pueden tomar estas dos corrientes, porque por la base está viniendo esta corriente de acá. Entonces pueden tomar esta corriente más esta corriente es igual a la I de emisor, pero yo estoy suponiendo que esta corriente entonces es mucho mayor a esta. O a ver, vamos a hacer esta suposición y vamos a tomar esta corriente que viene de esta fuente más esta que sea igual a la corriente emisor. Entonces B emisor 2 sería I de emisor por RE. Y I de emisor es esta corriente de la fuente y esta corriente de la otra fuente. GM1 BGC1 más GM2 BP2. Todo esto por RE. Ahora, esto más esto, dense cuenta, esto más esto es en el fondo ITEST. Entonces esto es ITEST por RE. Expresión 7. Bien. Ahora, yo puedo reemplazar 6 en 5. 6 en 5 y obtener que ITEST es igual a GM1 BGS1 más GM2 por todo esto. Vamos a ordenar GM1 GM2 RP2 por BGS1. Vamos a despejar o factorizar GM1 BGS1 1 más GM2 RP2. Ya, esto de aquí es beta 2. Esto de aquí es beta 2. Entonces esto sería 1 más beta 2. Con beta 2 mucho mayor a 1, entonces llegamos a la expresión que ITEST aproximadamente GM1 beta 2 BGC1. Entonces esto es GM1 beta 2 BGC1. Ya, a esto le llamamos expresión 7. Ok, bien. Ahora vamos a plantear una ley de tensión de Kirchhoff a lo largo de esta malla de acá. Entonces, ley de tensión de Kirchhoff es igual a BGC1, ¿no?, más BP2 más BE2. BGC1 más BP2 más BE2 igual a 0. BP2 ya lo tenemos, más BP2 lo tenemos, que es esta GM1 RP2 BGC1 GM1 RP2 BGC1 más BE2. BE2 es ITEST por RE. Es igual a 0. Entonces acá puedo
despejar BGS1, 1 más GM1 RP2 es igual a menos IT por RE. Noten a la expresión que yo voy a llegar. BGS1, por lo tanto es menos RE 1 más GM1 RP2 por ITEST. BGS1 en función de ITEST, si lo reemplazamos en 7, nos quedará esto. ITEST aproximadamente GM1, beta 2, acá el menos de acá, RE 1 más GM1 RP2 por ITEST. ITEST, un número, e ITEST. Esto de acá es número. Para que esta expresión se cumpla, entonces ITEST debe ser igual a 0. Entonces, dado que RO es BTEST sobre ITEST, con ITEST igual a 0, entonces esto es infinito. Noten todo lo que hemos hecho para al final demostrar que ITEST es igual a 0 y la RO es infinito. Bien, con todo esto de acá, con todos estos resultados, entonces nosotros podemos hacer que este circuito que hemos estado analizando uno acá BI, acá RE, acá 2, tenemos el I sub 0 que habíamos hallado que era igual a, por acá estaba, I sub 0 BI sobre todo esto de acá, RS1 más R2, RS1 sobre beta 2, sí, más RE2 más RE más RE. Tenemos la resistencia de entrada también, la resistencia de salida, que también es infinito, y tenemos el GM equivalente de todo el circuito, ¿no? GM equivalente es 1 sobre RS1 sobre beta 2 más RE2 más RE. Bien, entonces con todo esto de acá, nosotros lo podemos obtener el modelo en pequeña señal, modelo equivalente en pequeña señal de todo esto de acá, que sería así. Por acá esta fuente, como es de todo esto, entonces este punto de acá sería tierra, que es este. B iba de acá a acá, entonces B iba de acá a acá, entonces esto sería GM equivalente por BI. Este sería el modelo equivalente en pequeña señal. Bien, entonces esto se hace con la intención de que en algún momento esto lo podemos reutilizar, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un problema así, por ejemplo, ¿no? Este sería 2. Entonces, si yo quisiera hallar la ganancia de tensión de B sub 0 en B sub I, yo ya conozco de todo lo que he estado trabajando cuánto es la corriente I sub 0 que llega hasta este nodo de acá. Entonces, B sub 0 es, viene la corriente así, más menos I sub 0 por RD. E I sub 0 yo ya conozco que es BI sobre RS1 sobre beta 2 más RE2 más RE. Todo esto por menos RD. Entonces este BI pasa al otro miembro. AB sería B sub 0 sobre BI es igual a menos RD sobre todo esto. Beta 2 más RE2 más RE.
Noten cómo ante este circuito estoy reutilizando un resultado anterior. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este problema. Vamos a ver otro. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallemos el I sub 0 como una función de B sub I, el RI y el RO. Bien, como ya sabemos, ¿no?, de los problemas anteriores, para hallar I sub 0 en función de B sub I, usamos la técnica de la transconductancia equivalente de todo el circuito, ¿no? Entonces tenemos que Gm equivalente es igual a BI, perdón, I sub 0 sobre BI, en la condición que B sub 0, este de aquí, esté en corto. Bien, entonces vamos a dibujar el modelo en pequeña señal, ¿no?, tanto del MOSFET como del transistor bipolar. Recordemos que el MOSFET estamos usando este modelo de aquí, y del transistor bipolar, ya sea NPN o PNP, es este de aquí. Entonces veamos, comencemos con el MOSFET. Vamos a ponerlo en verde. Tendríamos lo siguiente: acá estaría la puerta de 1, el transistor 1, más menos BGS1. Acá estaría la fuente GM1 BGS1. Acá está el drenador de 1, y aquí está, vamos a poner en negro, el surtidor, ¿no? El surtidor es esta de acá. Del surtidor a tierra viene el RS, acá hay un RS, y acá también está, vamos a ponerlo en azul, el modelo del transistor 2, y esto, el surtidor 2 es el mismo terminal que la base de 2. Y recuerden que entre la base y el emisor, en este caso base y emisor que está a tierra, está el RP. Entonces RP, esta RP está en paralelo con esta RS. Por lo tanto, acá tenemos más menos BP2, este es RP2 paralelo a RS. Y por acá está GM2, perdón, BP2, esto es tierra, y esto es igual al colector de transistor 2. Y de acá del colector o del drenador, ¿no?, ahí está B sub 0, que para hallar la transconductancia equivalente debe estar en corto. Y a través de ese corto vemos el I sub 0, que en este caso el I sub 0 va a ser igual a la corriente de acá más la corriente de acá. Noten que todavía nos falta poner el BI. Ahora sí. Por lo tanto, el I sub 0 es esta corriente de esta fuente, esta corriente de esta otra fuente. Entonces tendremos que esto es GM1 BGS1 más GM2 BP2, expresión 1. Ahora, yo lo que necesito es obtener estas dos como una función de BI. Veamos cómo lo podemos obtener. Observen que acá BP2 es igual a esta resistencia por la corriente que viene de esta fuente. Entonces esto es GM1 por esta resistencia, RP2 paralelo a RS por BGC1. Bien, esta expresión la vamos a llamar 2 y la vamos a reemplazar en 1. Entonces tendremos que I sub 0 es igual a GM1 BGC1 más GM1 GM2 RP2 paralelo con RS BGC1. Entonces yo acá puedo, por ejemplo, factorizar I sub 0, todo esto, 1 más
Gm2 rp2 paralelo a rs. Expresión 3. Ahora necesito que este bgc1 esté en función de b sub i. Y esto lo podemos nosotros obtener, ¿no? Por ejemplo, de acá, ¿no? Vamos a aplicar una ley de tensión de Kirchhoff. BI es igual a BGC1 más BPI2. Y observen como BPI2 está en función de BGC1, ¿no? Y esto está de 2, de la expresión 2. Entonces acá tendremos que esto es BGC1 más BPI2 es GM1 RP2 paralelo a RS BGC1. Y ya tenemos BI en función de BGC1. Entonces vamos a despejar de inmediato BGC1. 1 más GM1 RP2 paralelo a RS. Y acá está BI. Ahora ya tenemos, ¿no?, BGC1 en función de BI. Y eso lo reemplazamos en la expresión 3. Al momento de reemplazar y ya ordenando todo, tendríamos esto. GM1, 1 más GM2, RP2 paralelo a RS. Y abajo 1 más GM1, RP2 paralelo a RS por BI. Ahora, si usted hay, esto ya es respuesta, ahí se observa en función de B sub I. Ahora, si ustedes quieren ordenar un poco este GM1, lo pasamos abajo. Nos quedaría algo así, 1 más GM2, RP2 paralelo a RS, 1 sobre GM1, como GM1 es el transistor MOSFET, 1 sobre GM es igual a RS, en este caso RS1. RS1 más GM1 se va con GM1, RP2 paralelo a RS. Todo esto por BI. Listo, ya tenemos el I sub 0 en función de B sub I. Y de ahí podemos, por ejemplo, hallar la transconductancia equivalente en la condición de B0 en corto, que sería BI, pasarlo para acá, quedaría I sub 0 entre BI, sería 1 más GM2 RP2 paralelo a RS, y abajo RS1 más RP2 paralelo a RS. Listo, ya tenemos la parte 1, ¿no? En el RIN es sumamente fácil, ¿no? Va a ser infinito dado que veo la resistencia así. Acá ya hay un circuito abierto, o sea, basta que hay un transistor MOSFET, ¿no? Y si vemos y ese transistor MOSFET está en la rama o entre las ramas de de la entrada del circuito, entonces de ahí es infinito. Pero vamos a ver, es este circuito pero sin el veo a tierra, sino esto va a cualquier parte tal como lo dicta el problema. Veamos. Entonces aquí sería RI, acá está más o menos BI, acá está RP2 paralelo a RS más o menos BP2, acá está GM2 BP2, y esto va a cualquier parte, a otra parte, ¿no? A otra parte. Entonces de inmediato aquí Rin es igual a infinito, dado que acá hay un circuito abierto. Ahora vamos por la parte C. RO que se halla en la condición que BI está en off, vale decir en corto. Este está en corto y vamos a ver la resistencia desde acá. Entonces, si esto lo ponemos en corto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto está en corto, de la Tierra está aquí, más o menos BGS1
acá GM1 BGC1, este es RP2 RS más menos BP2 BP2. Bien, y como vamos a ver la resistencia desde acá, nuevamente vamos a inyectar una fuente de tensión test que va a mandar una corriente test, ¿no? De tal forma que RO es B test sobre I test. Ok, ahora podemos apreciar también lo siguiente, que este punto de acá es este menos de acá, y este más de acá que va a tierra, y este también está en tierra. Entonces en verdad aquí está menos más BGC1, por lo tanto esto es menos BGC1. Bien, entonces establezcamos IT es igual a la suma de estas dos corrientes, GM1 BGC1 más GM2 BP2. A esto le vamos a llamar expresión 4. Ahora, BP2 es igual a menos BGC1, entonces IT es GM1 BGC1 menos GM2 BGC1. Entonces acá tendríamos GM1 menos GM2, perdón, BGC1, expresión 5. Entonces este BGC1 lo debo de colocar en función de BTS, ¿no? Para tener BT sobre ITS. ITS ya lo tengo acá. Ahora hay que observar lo siguiente también, de que esta tensión menos BGC1 es la corriente de esta fuente por esta resistencia. O sea, la corriente viene así, la caída de tensión que se produce en esta resistencia es menos BGC1 según lo que me indica el circuito. Entonces acá tendríamos menos BGC1 es igual a RP2 paralelo a RS por esta corriente. M1. Bien, todo esto es un número. Entonces para que esta igualdad se cumpla, BGC1 debe ser igual a 0. Y esto lo reemplazo en 5. BGC1 es 0, por lo tanto IT es igual a 0. Y si IT es igual a 0, entonces RO es BT sobre IT, con IT es igual a 0, algo sobre 0, infinito. Significa resistencia y salida, circuito abierto. Con esto yo ya tengo todo lo necesario para establecer lo siguiente, que este circuito que nos ha tocado analizar, está BI, acá está RS, este es 2, acá está B0, hasta aquí viene el I sub 0, de acá para acá es el RI, vamos colocando I sub 0, según lo que hemos hallado es 1 más GM2, RP2 paralelo a RS, y este es RS1 más RP2 paralelo con RS, y todo esto porque I es así, sí, es así. El RI de acá también tenemos el GM equivalente, que sería pues este pasa para acá, tendríamos esto. RS1 más RP2 paralelo con RS, el RIN que es igual a infinito, y ahora el RO también es igual a infinito. Entonces con estos datos nosotros podemos construir, podemos reutilizarlos para obtener el modelo equivalente en pequeña señal. De todo este circuito. Entonces la resistencia entrada es infinita, esto está a tierra,
Entonces por acá viene el GM equivalente. El BI es de acá hasta tierra, por lo tanto acá está el BI. Entonces este es GM equivalente por BI. Este es un modelo en pequeña señal. La resistencia de entrada infinita. Esta es la puerta. Este de acá es el drenador. Acá está el GM equivalente. Y el RO es infinito. El RO acá entre este punto y este punto debería haber un RO, pero como es infinito es un circuito abierto. Bien, y esto de acá, ¿no? Usando, trabajando el concepto de reutilizar lo hallado, ¿no? Lo podría, por ejemplo, trabajar en este problema de aquí, ¿no? Si nosotros tuviéramos algo así, pongamos que este sea RC, P sub 0, este es 1, este es BI, este es RS, este es 2. Yo ya sé, ¿no? Que hasta este nodo de acá viene el I sub 0. Por lo tanto, el B sub 0 más menos, entonces, ¿sí? Menos I sub 0 por RC. E I sub 0 yo ya sé a qué cosa es igual, ¿no? Estoy reutilizando lo que yo ya he hallado para un circuito, un nuevo contexto, ¿no? Y digo nuevo circuito es porque es cierto que esto es igual a este, es igual a esto, ¿no? Pero no, acá le he agregado una resistencia RC. Entonces, de lo que yo ya tengo, esto sería menos 1 más GM2 RPi paralelo con RS, RS1 más RPi2 paralelo con RS por RC BI. Pues BI lo pasamos al otro lado, entonces yo ya tengo una ganancia B sub C2 sobre BI menos todo esto. Este es RPi2, en paralelo con RS, y todo esto por RC, RS1 más RPi2 paralelo con RS. Entonces miren cómo estoy reutilizando lo que he hallado en este circuito para este nuevo contexto. Bien, eso sería todo entonces.